Hallelujah, 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 הללו את אדוני מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים, והמים אשר מעל השמיים, והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. Shalom a todos. Estamos hablando de las obras del Espíritu de Hashem, de la Ruach HaKodesh, en la edad mesiánica. Los que no estuvieron ayer tendrán oportunidad de escuchar lo que se grabó.
Solamente quiero hacer una pequeña repetición de lo que hablamos ayer. Vimos que la historia desde Adán hasta la venida del Mesías ben David son 6.000 años según el Talmud. 2.000 años con desolación, 2.000 años con Torah y después 2.000 años con Mashiach, pero en este sentido es con Mashiach de forma invisible. Luego viene los 1.000 años de Shabbat, el séptimo milenio, cuando vamos a ver a Mashiach sentado sobre el trono de David en Jerusalén. Y eso es muy pronto, lo vamos a ver. Que sea en nuestros días. Dijimos que las 7 obras del Espíritu en esta edad mesiánica que estamos terminando, que de 2.000 años, es nacer del Espíritu, ser sumergido en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, adorar en el Espíritu, andar en el Espíritu, luchar en el Espíritu y transmitir el Espíritu. Son las 7 manifestaciones de la Ruach HaKodesh en esta edad mesiánica que estamos viviendo y terminando. Vimos que Joel 2 habla de un derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Vimos también que Rab Shimon Kefa estaba citando las palabras de Joel en Hechos 2, diciendo que ahora lo que estáis viendo en Shavuot es el cumplimiento de esa profecía de Joel. Con otras palabras, los 2.000 últimos años antes de la manifestación física del Mesías en Jerusalén de forma política, mundial, 2.000 años es el tiempo cuando el Espíritu de Hashem está derramado sobre toda carne. También yo pienso que en este tiempo de dos días, de 2.000 años, tenemos 2 manifestaciones fuertes del Espíritu, como dice el profeta también, lluvia temprana y tardía. 2 visitaciones especiales del Espíritu de Hashem en esta edad mesiánica. Una al principio, lo que vemos en Hechos de los Apóstoles, las grandes manifestaciones del derramamiento del Espíritu allí y los resultados sobrenaturales que eso conllevaba. Y en los últimos tiempos, cuando va a venir otra ola especial del derrame del Espíritu, aunque esté aquí, desde la resurrección de Yeshua fue derramado, y lo vemos en Shavuot en adelante, pero Hashem viene como olas del mar. Está escrito que su gracia es como el mar, es decir, viene como olas. Viene un tiempo de visitación, un tiempo de gracia, un tiempo de derramamiento del Espíritu. Y a nosotros nos ha tocado vivir en los últimos años de esta edad mesiánica. Y yo tengo, desde que era niño, una gran esperanza y todavía no estoy viendo lo que Hashem me mostró de niño, que va a haber un gran avivamiento espiritual en el mundo entero, como nunca ha visto el mundo antes en la historia. Y yo quiero ser parte de eso. Y lo que estoy haciendo viajando por estos países latinoamericanos es preparar el terreno con una base en la Torah, en el Tanaj, en los escritos mesiánicos, para que podamos aguantar esa presión de ese espíritu que va a venir sobre nosotros. Yo hice la pregunta a Hashem, ¿por qué cuando Rabbi Shaul dice que la gloria del pacto renovado en la sangre de Yeshua es superior a la gloria que se manifestó en Sinai? Y le dije a Hashem, ¿por qué no vemos más? Las manifestaciones sobrenaturales que el pueblo de Israel vivieron en Sinai fueron espectaculares. Hashem habló desde el cielo, con voz audible, y el pueblo escuchaba. Vieron relámpagos, truenos. También vemos en Hechos capítulo 2 cómo se manifestó la Ruach HaKodesh de forma visible, con llamas de fuego sobre cada uno que estaban sentados ahí en el templo esperando la promesa del Padre. Y era un viento fuerte que sopló y llenó toda la casa. Manifestaciones sobrenaturales poderosas. Y hice la pregunta, ¿por qué no vemos más?
¿Por qué no se manifiesta esa gloria entre nosotros que está hablando Rabbi Shaul en 2 de Corintios 3? Si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Entonces, me vino la respuesta esta tarde que estaba orando. Y todavía estoy digiriendo. Y creo que va a tardar un poquito. Pero voy a compartir lo que tengo. ¿Os acordáis del profeta Eliyahu? Elisha, más bien, que siguió el trabajo de Eliyahu, Anabí. El ejército de Siria vino contra el profeta para capturarlo, porque él le dijo al rey de Israel todas las emboscadas que el rey de Siria estaba haciendo para hacer terrorismo contra Israel en esa época. Entonces él dijo al rey, ahí están los sirios, cuidado ahí. Entonces se dieron cuenta los sirios de que Israel ya sabía dónde ellos iban a atacar. Y entonces el rey de Siria dijo, ¿quién de nosotros es un espía que está hablando con el rey de Israel las cosas que nosotros aquí hablamos? Y dicen al rey de Siria, no es así, porque hay un profeta ahí. Todo lo que tú digas en la alcoba se lo cuenta ahí el rey. Entonces hay que capturar a ese profeta para que no haga cosas así, para que podamos atacar a Israel. Y vinieron con el ejército de Siria contra el profeta Elisha. Y un día cuando sale de su casa, ahí está todo el ejército de Siria para capturarlo. Y el ayudante del profeta está muy preocupado por la situación. Y dice, ¡ay, todos estos armados que vienen contra nosotros! Y el profeta estaba muy tranquilo. Dice, abre sus ojos para que vean. Le dije a Hashem. Él dice a Hashem que abra los ojos del siervo. Y Hashem abrió los ojos del siervo y detrás de ellos vieron que el monte estaba lleno de un ejército de guerreros blancos. Se abrieron los ojos del siervo para ver lo que había en el mundo espiritual. La gloria que acompañaba al profeta no era visible para una persona de inclinación de este mundo, en el sentido de no tener visión espiritual suficientemente alta para ver las cosas, ver la gloria que estaba en ese momento. Y es una parte de la respuesta que Hashem me dio. El problema no es que no haya gloria en el pacto renovado en la sangre de Yeshua, sino que el pueblo está en un nivel que no puede ver esa gloria. Moshe Rabbeinu pidió, muéstrame tu gloria. Y Hashem dice, si bien, ven, ponte ahí en la cueva, en el monte, y yo voy a dejar pasar toda mi bondad delante de ti. Y tú me verás en las espaldas. Ahí aprendemos dos cosas. Primero, para que Moshe Rabbeinu pudiera ver la gloria de Hashem, él tenía que subir al monte. Es cierto que toda la tierra llena de la gloria de Hashem, pero la llena de forma natural. Vemos los árboles, los frutos, muchas cosas, los pájaros, muchas cosas hermosas que hay en este mundo, que es la gloria de Hashem, pero los niveles de gloria superiores no se ven con estos ojos físicos. Hay que subir espiritualmente para experimentar esa gloria. ¿Tú quieres ver la gloria de Hashem? ¿Quieres ver la gloria del resultado de la muerte del Cordero de Dios que fue sacrificado por Israel y las naciones? ¿Quieres ver el resultado de esa muerte? Hay que subir espiritualmente para ver. Hashem tiene que abrir nuestros ojos para que veamos esa gloria. La gloria está en los mundos superiores. En Sinai, Hashem bajó al monte para que el pueblo pudiera ver esa gloria. En el pacto con Yeshua, el pueblo es elevado para ver esa gloria. Ver las cosas que no son en este mundo. Ver las cosas invisibles.
ser consciente de lo que hay en el Espíritu, tener ojos espirituales abiertos. Yo muchas veces, especialmente cuando era joven y niño, yo le decía a Hashem, ¿por qué no te manifiestas más? Yo quiero oír tu voz, quiero que me toques la mano, que yo pueda sentirte, si eres real, Dios. Quiero oír algo, una señal, ver. Como dijo Felipe, déjanos ver el Padre y nos basta. El hombre natural quiere ver las cosas de Dios en el mundo natural, pero las cosas no funcionan de esa forma. ¿Sabes qué? ¿Cuántos aquí han oído la voz audible de Dios? Levanta tu mano. ¿Hay alguien que ha oído la voz audible de Dios? ¿Que Dios te ha hablado de forma audible? ¿Hay alguno? ¿Qué? Si tú oyes la voz de Dios audiblemente, ¿tú eres más espiritual que los que no la oyen? Te digo que es lo contrario. Tienes que darle gracias a Hashem que no te ha hablado audiblemente, porque en ese momento es una señal de que eres un sordo espiritual y necesitas oír con los oídos físicos. Las cosas de Dios no funcionan como en este mundo. Nosotros queremos que Dios baje a nosotros tenemos que subir a Él. Y hay muchas cosas que nos tiran para abajo. Y si no somos capaces de levantarnos por la mañana y mandar sobre el cuerpo y ser reyes sobre la carne, ¿cómo vamos a ver las cosas espirituales? Hashem te espera todas las mañanas para que tú le ores, que tú le alabes y que intercedas por tu familia. ¿Quieres ver la gloria de Hashem? Sí. Disciplina tu carne. Ayunar. Obligar al cuerpo a someterse. Si tú no sometes tu cuerpo, eres un esclavo. Queremos oír la voz de Dios, pero no hace falta que se oiga en los oídos físicos. Necesitamos afinar los oídos espirituales. Gracias a Hashem que no te ha hablado físicamente, porque confía en que tienes oídos espirituales. No necesitas ver una mano escribir en la pared, porque es un hombre que está en idolatría que necesita ver esas cosas. Lo que tú necesitas es sensibilidad espiritual y lo tienes, por eso Dios no te ha puesto una mano en la pared, para que le veas la mano. Sabes que tienes suficiente dentro de ti en el momento cuando naciste de nuevo, tienes tanto y Dios confía en lo que ha puesto en ti. Él ha puesto el espíritu de Mashiach dentro de ti. Y ese espíritu es el que te guía. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Sensibilidad espiritual. La gloria del Mesías resucitado no se ve en este mundo. Hashem le dio la autoridad máxima sobre toda autoridad, poder, dominio en los aires, en los mundos superiores. Le puso sobre todo, le colocó muy por encima de todo principado y potestad y autoridad espiritual. Esa es la posición que tiene nuestro amigo, nuestro hermano mayor. Y nosotros estamos en él. Que Hashem nos abra los ojos y los oídos para ver y oír lo que tenemos, lo que somos y lo que Hashem ha hecho en Mashiach y en nosotros a través de él. Si naciste de nuevo, tienes un potencial más grande que
todas las bombas atómicas del mundo juntas, dentro de ti. Lo que hay en ti es mucho más que cualquier poder en este mundo, y cualquier poder que hay en los mundos, si vas subiendo por los aires, por los cielos, donde hay autoridades y potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los que están dirigiendo los maras y los terroristas, las fuerzas espirituales que tienen potencia y gobiernan en este mundo, lo que hay en ti es mucho mejor y mucho más poderoso que lo que ellos tienen. No te quedes ahí abajo mirando las cosas físicas, porque Hashem te ha colocado en Mashiach en los lugares celestiales. Nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales, en el Mesías Yeshua, muy por encima de todo principado y potestad. Ahí está nuestra posición espiritual. Y el que tiene oídos, que oiga lo que estoy diciendo, porque esto es para El Salvador. Vosotros tenéis el potencial para combatir las fuerzas del mal en este país. Has nacido del Espíritu, has sido sumergido en el Espíritu, hablas en lenguas. Si no hablas en lenguas, necesitas urgentemente esa capacidad. No debería pasar ni un día más sin que hables en lenguas, porque es la chispa que desata el poder de Dios en tu vida. Rabbi Shaul dijo: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Por qué Rabbi Shaul podía viajar tanto y hacer tanto que hoy en día estamos disfrutando del trabajo espiritual de ese hombre? ¿Fue porque estudiaba el Talmud y todas estas cosas? No, porque fue lleno del Espíritu. La Torah es la base para el trabajo del Espíritu en nuestras vidas. Pero si no está el Espíritu, ¿para qué sirve la Torah? La letra mata, pero el Espíritu da vida. Si no tienes el Espíritu de la Torah, juntamente con la Torah te vas a morir espiritualmente. Por eso está escrito que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El material para el Espíritu es la Torah. Pero si no tienes Espíritu, ¿para qué sirve la Torah? Ser sumergido en el Espíritu. Hablar en lenguas todos los días de tu vida es la fuente, y no solamente la fuente, sino ríos de agua viva que fluye por dentro. Y esos ríos desatan los poderes sobrenaturales en tu vida personal y en tu familia y en el contexto en el cual Hashem te ha colocado en los mundos superiores y aquí abajo. Si no hablas en lenguas, eres un pobre espiritual. Si no hablas en lenguas, estás en un potencial impresionante sin poder alcanzar esa potencia. Las lenguas es tu comunicación con el Dios vivo. Tu espíritu conecta con el espíritu de Hashem en los cielos y hay un abismo que llama a otro abismo. Hay conexión y tu propio espíritu se eleva y toma control sobre tu mente y sobre tu cuerpo y puedes ser Señor en tu contorno espiritualmente hablando y dominar este país a través de este don que Hashem te dio, porque es una conexión con el Todopoderoso. Nosotros no hacemos las cosas porque otros no lo hagan o porque nosotros no podemos decir ellos hacen esto, nosotros no lo podemos hacer. Nuestra identidad y nuestra forma de comportarnos no depende de los demás, depende de Mashiach y de lo que Él ha revelado en los escritos. No importa si los satanistas leen la Biblia, yo seguiré leyendo la Biblia. ¿Me explico?
La referencia no es el mundo cristiano, amados. La referencia es lo que Dios ha revelado en la Escritura. Se asustan, pobrecitos, yo no sé, no estoy aquí para asustar a nadie. Estoy aquí para mostrar los tesoros del reino de los cielos. Todos fueron llenos del Espíritu. Y todos empezaron a hablar en otras lenguas conforme al Espíritu les daba que hablase. Yo he pedido a Hashem que derrame su Espíritu sobre nosotros. Porque sin esa fuerza no podemos seguir. Es como empujar el coche sin gasolina. Mejor poner gasolina. Porque va solo. La fuerza del poder de Hashem se desata por ese don. Si no hablas en lenguas, eres un pobre espiritual. Lo tienes todo, pero no lo estás utilizando. No lo estás desatando. Estás utilizando lo mínimo de lo que Dios te ha dado, porque no tienes la herramienta para desatar ese poder en tu vida. Y son las lenguas de tu espíritu que comunica con el Espíritu de Dios de forma sobrenatural, con idiomas angelicales y a veces también humanas. Ser lleno del Espíritu es también el resultado de haber sido sumergido la primera vez en el Espíritu. El nuevo nacimiento es una experiencia única en la vida. El bautismo en el Espíritu es una experiencia única en la vida. Pero el resultado de eso es que podamos ser llenos del Espíritu todos los días de nuestras vidas. Rabbi Shaul dice: no os embriaguéis con vinos en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Es una orden, ser llenos del Espíritu. Tú puedes ser lleno del Espíritu. ¿Cómo? Tener sed y beber. Dice el maestro: el que tiene sed, que venga a mí, beba. El que cree en mí, conforme dice el Tanaj, desde su interior correrán ríos de agua viva. Lo que necesitas son dos cosas: buscar a Mashiach en el Tanaj, sí, y creer en lo que dice el Tanaj acerca de Yeshua Mashiach. Sí. Segundo, orar, clamar. Y en ese clamor está la fe. Si no hay fe, no sucede nada. Dios da a todos los que creen. Dice: el que busca, halla. El que llama, vamos a decirlo al principio, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Son 3 niveles de clamor. Si tú no lo recibes cuando pides, tienes que subir de nivel, ¿sí? Subir de octava. El que pide, recibe, y si no recibes, busca. El que busca, halla. Y si no recibes cuando buscas, clama. Al que llama. Y Hashem te va a dar lo que pides. Si tú no eres desesperado para recibir estas cosas, no te lo va a dar Hashem. Hay una desesperación espiritual en mi interior que me ha llevado a este lugar donde estoy ahora. Nunca estoy satisfecho. Nunca en la vida voy a estar satisfecho. ¿Por qué? Porque el potencial que sé que hay en Mashiach para mí no lo he descubierto ni el 1% de lo que tengo. Tengo una cuenta bancaria en los cielos que no he usado mucho de esa cuenta, y eso me da frustración. Una frustración que me obliga a levantarme por la mañana, me obliga a ayunar 2 veces por semana, me obliga a buscar y a clamar al cielo, me obliga a estudiar la Torah porque quiero saber lo que Hashem me ha dado en Mashiach. Y eso es un motor interno que lo tengo muchos años. Si no tienes una desesperación por estas cosas, no las vas a recibir.
Solo el que tiene sed puede venir a Yeshua y beber. Y como dice el texto, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo me presentaría delante del Dios vivo, el Hay? No el Dios muerto, el que no habla, sino el que habla, el que está allí, que lo puedo tocar, que lo noto con toda mi presencia. Él está en mí, dentro de mí, fuera de mí y todo. Él es mi todo. Conectar con Él, vivir con Él, estar con Él es lo más grande que existe. Sí, Señor. Cuando Él te abraza, tú no ya estás dentro de la mikvé, ya desapareces. Y Él toma control sobre tu vida. Ese es mi deseo de mi alma, el Dios vivo. Por eso está escrito, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, no hay otro ni nada en este mundo, todo es Él. Echad. No es Él y yo, sino solo Él, porque ya me eliminé. Ese es mi deseo, ese es mi clamor. Todos los días, varias veces yo digo eso. Shema Israel, escucha Israel, Hashem es el único para mí. No hay dos lealtades en mi vida, hay una sola. No hay dos intereses, hay un solo interés. Que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Y si no, me muero. Más vale la pena no vivir que no hacer la voluntad de Dios. Adorar en el Espíritu es ser una persona fusionada con el Creador. Una persona que sabe decir no a sí mismo. Una persona que vive para una sola cosa, el Eterno, mi Padre Celestial. Cueste lo que cueste, voy a cumplir con tus propósitos. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y no era posible. Según entiendo, hay un momento en la vida del maestro cuando hay una división de su voluntad. No vemos en ningún momento antes en su trayectoria que él haya tenido conflicto con su voluntad, con Hashem. En un momento en su vida pasó. Él dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, solamente hago lo que veo hacer el Padre. Todo lo que hace el Padre lo muestra, yo hago lo mismo. Pero cuando pasó Getsemaní, parece ser que fue el momento cuando Hashem cargó en él el pecado de todos nosotros. Él empezó a sudar con tanta angustia en su alma que sus gotas de sudor se convirtieron en grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Porque estaba la lucha con nuestro Yetzer Hara, que entró en él. Nuestros pecados entraron en él en ese momento. Y en la lucha que él sintió internamente no fue una lucha ya personal, sino fue la lucha para toda la raza humana, que había dicho a Dios, yo puedo hacer las cosas sin ti, Dios. Tengo mi propia voluntad. Yo me rebelo contra tus propósitos, yo hago lo que a mí me parece. Eso entró en él. Y tuvo que luchar contra eso. Tenía una división de voluntad interna. Él tenía que elegir entre hacer la voluntad de Dios o hacer lo que decía en ese momento esa carne, ese pecado nuestro que estaba en su cuerpo. Porque la carne no se somete a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Ahí estaba su lucha. Por eso él decía, si es posible que pase de mí esta copa. Es decir, había una división ahí. En otras palabras, yo no quiero hacer lo que tú me pides. Pero esa voluntad contra Dios no fue suya, sino la tuya y la mía. Y Yeshua lo llevó. Y él venció.
y dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa fue la victoria del Maestro en el lugar donde Adam Harishon pecó. Hashem le llevó al momento de estar delante del árbol de la ciencia del bien y del mal y escuchar la serpiente que decía, come, sé como Dios, toma tus propias decisiones, no te sometas, haz lo que te parezca. Y él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la victoria de nuestro Maestro. Ese es el tikkun que hizo Yeshua por toda la raza humana. Lo que Adán introdujo en el mundo, el último Adán lo eliminó, sometiéndose a la voluntad de Dios y no haciendo su propia voluntad en el momento más crítico de su vida. Esa es tu victoria, esa es mi victoria. Lo que Él hizo fue por mí, fue por ti. Él llevó mi pecado, Él venció sobre mi obstinación. Y cuando el Espíritu de Hashem me hizo nacer de nuevo, Mashiach entró en mí. Por eso tengo victoria sobre el pecado en mi vida. Si tú eres esclavo del pecado, es porque no estás desatando el poder del nuevo nacimiento que tienes dentro, el poder del Espíritu que está en ti. Humillarse ante Hashem, hacer su voluntad, decir no a su propia voluntad, es ser un adorador. El adorador es el que se inclina en reverencia y no busca su propio interés, sino busca solamente una cosa, cumplir la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Yo vivo solamente para una cosa, hacer la voluntad de Dios. Si como es porque hago la voluntad de Dios. Si duermo es porque hago la voluntad de Dios. Si oro es porque hago la voluntad de Dios. Si compro es porque hago la voluntad de Dios. Cada decisión que tomo en mi vida la hago consultando con el Espíritu dentro de mí para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si siento que no estoy cumpliendo con esa voluntad, desisto. Porque mi vida es Él. No hay dos vidas, hay una sola. Hashem Echad, no dos. Caminar en el Espíritu es seguir esta vida. Ser sensible en todo momento a lo que el Espíritu diga. Y ser impulsado por el Espíritu a hacer cosas que no pensabas hacer. Estar abierto a cualquier indicación espiritual dentro de tu corazón para obedecer la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Siempre en la base de la Torah escrita y la base de la Torah oral. Hashem en su espíritu no contradice lo que ha dicho por escrito. El espíritu de Hashem nunca puede contradecir lo escrito porque es el mismo espíritu que ha escrito la Torah. Tanto la Torah escrita como ha ayudado a Israel a desarrollar la Torah oral, que en su inicio fue dada desde Sinai y ha sido ajustada según las circunstancias del pueblo de Israel. El Espíritu no te obliga a hacer nada en contra de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se ha manifestado en lo escrito, en la Torá, en los profetas y en los escritos mesiánicos. Si el Espíritu te lleva a hacer cosas contrarias a la Torá, no es el Espíritu de Dios, es otro Espíritu. Caminar en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios y ser sensible a la voz del Espíritu que habla dentro de nosotros. Andad por el Espíritu, está escrito, y no cumpliréis el deseo de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Caminar en el Espíritu. Luchar en el Espíritu. Voy a parar un poco más sobre ese tema. Siento que es un tema que El Salvador necesita. Luchar en el Espíritu. En este país hay mucha lucha.
Y los hijos de Dios tienen el potencial para cambiar este país. Y no el gobierno. Son los santos de esta nación que tienen las llaves del futuro de este país. Los adoradores de Dios son aquellos que transforman la historia de la humanidad. Los que se entregan al 100% al Dios vivo, sometiéndose a sus condiciones para su vida, son los que transforman los países. Solamente a la medida que nos sometamos a Él podemos vencer en cualquier situación. Si tú eres víctima de algo es porque no te has sometido a Dios en ese punto. Quieres hacer tu propia voluntad. Buscas tus propios intereses. Por eso eres esclavo en esa área. Porque el esclavo es el que no obedece a Dios, sino obedece al pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú haces pecado es porque no eres libre. No estás viviendo la vida que recibiste en el amado que fue resucitado de los muertos. Porque esa vida que Mashiach te dio, no puede pecar. Yeshua no puede pecar. Y si Él está en ti, tú no puedes pecar. Esa área de ti no puede pecar. Si pecas es porque estás viviendo en el viejo hombre. Pero el nuevo hombre dentro de ti no puede pecar. No estás dejando lugar al nuevo hombre a tomar control y dominar todo tu ser. Y esa es la lucha número 1 que tenemos. La lucha entre el bien y el mal dentro de nosotros. La lucha de Amalek de generación en generación contra el Yetzer Hará, como dicen los rabinos. Nuestro maestro dijo, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Yeshua hizo 4 cosas en su vida antes de la muerte. ¿Sabes que él tiene tres funciones como Mashiach? La primera función es como profeta, segunda misión es como sacerdote y tercera misión es como rey. Cuando estuvo aquí 3 años y medio, él estaba trabajando como profeta. Luego entró en una dimensión que es sacerdote cuando él se entregó a sí mismo como sacrificio y entregó su sangre en los cielos. Sumo sacerdote celestial. Y ahora está sirviendo como sacerdote. Él es el sumo sacerdote en el templo celestial, ahora mismo, ministrando delante de Dios, día y noche, que no hay noche ahí, pero para nosotros, día y día. Pero cuando vuelva a la tierra va a ser rey. Ahora, él no es rey ahora. Él no es el rey de Israel. Él es la cabeza de la creación. Un poco más grande, ¿no? Hashem le ha elevado sobre todas las cosas como Señor, como Adón. Pero ahí está sirviendo como sumo sacerdote. Cuando venga, vendrá como rey. En su ministerio profético vemos que él hizo 4 cosas. Él predicaba, enseñaba, sanaba y libraba. Prácticamente 4 cosas. Él predicaba, enseñaba, sanaba y libraba. Y Él es nuestro ejemplo. Nosotros somos sus discípulos. Tú eres discípulo de Yeshua, entonces tienes que hacer lo que Él hizo.
sanar enfermos. Es parte del trabajo de un discípulo de Yeshua. Expulsar demonios es parte del trabajo. ¿Hay demonios aquí en El Salvador? Sí, ¿En esta comunidad hay demonios? posible. 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 ¿Sabes que hay una bestia en cada uno de nosotros? Hay un cerdo y un león. Y quizás algunos animales más, quién sabe. La lucha que tenemos, número uno, es vencer sobre esos animales salvajes que hay dentro de nosotros. Es el campo de batalla número uno. Conquistar tu mente. Conquistar tu cuerpo. El ayuno es una buena herramienta para decir al cuerpo, tú no dominas en mi vida. Muy buena herramienta. El que tiene una costumbre de ayuno no va a tener tantos deseos carnales en su vida. Están ahí, pero son más flojos. Conquistar la mente es más difícil que conquistar una ciudad, está escrito. Hace falta más poder para dominar la mente que dominar una ciudad, conquistar una ciudad. Solo Hashem puede hacer eso en nosotros y lo ha hecho a través de Yeshua en el Espíritu. Si lo tienes, lo que pasa es que si tienes problemas en tu mente es porque no estás conectado al 100%. No has sometido tu alma a Hashem al 100%. Y no estás sacando las aguas de los ríos que están dentro de ti. Segundo de Corintios 10. No, vamos a leer primero Romanos 8:13, pero es cortito. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Es decir, si tú permites que las bestias que haya en ti tengan el dominio sobre tu vida, vas a morir. Vas a perder tu salvación. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu luchas contra esas bestias que hay en ti, vas a tener vida eterna. Segunda de Corintios 10:3 en adelante. Porque aunque andamos en la carne, es decir, aunque vivamos en este cuerpo físico, no luchamos según la carne. No es una lucha física la que tenemos. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, no tenemos metralletas y cuchillos para hacer la guerra espiritual. Esas armas son muy pobres. Las metralletas no tienen mucha fuerza. Solamente pueden matar el cuerpo. No pueden matar el alma. Las armas que tú tienes son más poderosas. ¿Sabes que hace falta más energía espiritual para tener victoria sobre los deseos malos en nuestro cuerpo que todas las armas que hay aquí en El Salvador? Las armas que tenemos son poderosas. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son esas fortalezas? Son argumentos. Durezas de nuestro corazón. Clipot. Cáscaras de impiedad, de impureza que puede haber en nuestra alma, alrededor de nosotros. Puede venir de las generaciones de los antepasados, también va pasando de generación en generación. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento alto que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Qué dice el Rabí Shaul aquí? Cuando vuestra, refiriéndose a la comunidad en Corinto, vuestra obediencia sea completa, estamos dispuestos a castigar toda desobediencia. ¿Dónde? No puede ser en la comunidad porque ya no hay. Fuera de la comunidad. Aquí hay una llave para El Salvador. ¿Cómo podemos castigar la desobediencia que hay en la calle? Llegando a plena obediencia en la comunidad de Mashiach. Y no estamos usando armas físicas porque son muy débiles. No cambian las mentes de las personas. Cambian para mal. Pero para transformar un asesino en un santo hace falta más que una metralleta, te digo. Y esas armas tenéis vosotros aquí, pero no las estáis usando. Un poquito. Pero este país necesita mucho más. ¿Cómo podemos llegar a cambiar un país? Primero, someter nuestra voluntad a la de Dios. Es el camino. Creo que hemos hablado hasta ahora. Estar dispuesto a negarse a sí mismo en todas las áreas de la vida. No buscar mis propios intereses. No buscar placeres. Si tú buscas a Dios por placer, ok, bienvenido, Dios te va a dar un poco de placer, pero te digo una cosa, si tú vas a querer si vas a tener una eternidad de placeres, el costo para tener eso es sufrimiento en este mundo. Si tú quieres tener una eternidad con sufrimientos, entonces disfruta en este mundo. Busca los placeres que hay en este mundo. El camino es ancho que lleva la gente a la perdición, pero el camino es estrecho, angosto, que lleva a la vida. Tú eliges. ¿Buscas placeres en este mundo? Pues vete a la discoteca, no a esta comunidad. Aunque hay un poco de discoteca aquí, ¿no? Ahora te digo una advertencia ahora. Si tú estás cantando estas canciones para disfrutar de la música, y ese es el motivo por el cual estás cantando, estás en peligro espiritual. Se puede convertir esto en una discoteca. Y como papá, digo, hace falta purificar un poquito la discoteca. Los que están dirigiendo, es maravilloso el trabajo que hacen, pero falta algo ahí, un poco de purificación. Con todo mi amor y respeto. Es difícil discernir entre el placer de la carne y el placer del espíritu, si vamos a hablar con esas palabras. Lo voy a explicar con otras palabras. Hay dos tipos de sacrificio en el templo en Jerusalén, de los cuales hay dos que están relacionados. Es el sacrificio de Olá y el sacrificio de Shlamim. El sacrificio de Olá se traduce como holocausto y Shlamim se traduce como sacrificio de paz.
El sacrificio de paz, shlamim, es el sacrificio que tú ofreces una pequeña parte del animal al sacerdote. Y parte del animal, la sangre, hay que verter sobre el altar. Pero el resto lo puedes comer con tu familia. Es un disfrute en la presencia de Hashem. Pero está escrito en la Torah que el sacrificio de shlamim tiene que estar puesto, dice la palabra al, que significa sobre el holocausto, sobre haolá, lo cual no significa físicamente sobre, pero el texto hebreo dice al, es decir, sobre, lo cual se entiende como después, entiende. Pero la Torah no dice después, la Torah dice sobre. Aunque se entienda como después, en el concepto espiritual significa que si vamos a disfrutar en la presencia de Dios de algo que Él me dé, tiene que haber un sacrificio completo primero. Shlamim es un resultado de la olá. El disfrute con Hashem es un resultado de haberse entregado 100% primero. Si no está la olá, no tienes derecho a disfrutar de su presencia. Y si pasamos eso a las alabanzas que tenemos y los cantos tan maravillosos que nos dan disfrute, no está mal. Sin embargo, si eso está desconectado de una vida entregada al 100%, se vuelve una amenaza. Como Abraham vino cuando Hashem le dice, sacrifica a tu hijo al que amas. Hay algo en tu vida que está compitiendo con mi unidad en tu vida, sacrifica eso. Porque yo no quiero otro Dios en tu vida, yo soy el único para ti. Y si tu hijo es tan importante para ti, lo tienes que sacrificar. ¿Hashem Echad o no es Echad? Si el disfrute de la música te aparta, vamos a decir otras cosas. Si tú no alabas porque Hashem es digno de alabanza, y como resultado recibes un poco de carne para comer y te gusta y disfrutas de su presencia, si el motivo de tu canto no es Hashem, estás en peligro. Si el motivo de tu canto es disfrutar, estás en peligro. Con otras palabras, aunque se puedan malinterpretar, pero creo que todo el mundo lo va a entender. Si tu motivo es hacer que Hashem disfrute de tu canto, está bien. Está escrito que mi sacrificio, mi comida, lahmi, mi pan, ofreceréis en su tiempo prescrito. Un cordero por la mañana y otro cordero por la tarde. Y las canciones que nosotros ofrezcamos a Hashem son como sacrificios de animales también. Sacrificio de labios que alaban su nombre. Hashem está comiendo los sacrificios, entre comillas. Él no tiene necesidad, no come ni nada, pero para explicarlo de alguna forma. Nosotros le ministramos a Él con nuestras canciones. Y si Él no está a gusto con lo que canto, ¿para qué canto? Para que las personas que vengan a la comunidad se sientan bien. Cuidado con ese sentimiento. Nosotros cantamos para que Hashem se sienta bien con nosotros. Sí. Por lo tanto, el enfoque de los cantos es Él, no nosotros. Esa es la olá. Y si nosotros disfrutamos de eso, Baruch Hashem. Y si no, también cantaremos. Seguiré cantando aunque no sienta nada. Seguiré levantándome por la mañana con shaharit aunque no tenga emociones. Simplemente hay que hacerlo. Sacrificar a Hashem. ¿Tú crees que todos los días los sacerdotes en el templo estaban muy a gusto con ese sacrificio? Matar animales, vertir sangre, poner carne sobre el altar. Un trabajo terrible matar animales.
Ahí tenía que luchar con su mente y sus emociones, matar animales inocentes todos los días. Y decir, yo no lo hago por mí, yo lo hago por él. Me cuesta y tengo que obligarme a querer hacerlo. Tengo que obligarme a querer hacerlo. Tengo que obligarme a estar feliz sacrificando. Porque no se trata de satisfacerse a sí mismo, se trata de satisfacer los deseos del Dios que me creó. Y si Él no quiere cánticos ahora, yo me callo. Y si quiere cánticos, yo canto. Entonces el que canta y el que dirige tiene que oír lo que dice el cielo. Ay, pobrecito que estoy aquí dando fuerte. Perdona que no quería meterme en esto. Espero que me entendáis bien. Baruch Hashem. Él es el motivo de nuestras alabanzas, no nuestro disfrute de las alabanzas. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Se entiende? Luchar en el Espíritu. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, está escrito: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 3 palabras hay aquí que hablan de poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí hay mucha energía espiritual dispuesta a todos aquellos que han nacido del Espíritu. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias de Satán, del adversario, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con otras palabras, para vencer sobre las fuerzas del mal en esta sociedad, no hay que atacarlas de forma física. Porque el problema no es físico de la violencia de un país. No es un problema físico, es un problema espiritual. No hay nada que suceda en el mundo físico que no haya sucedido primero en el mundo espiritual. Nada, absolutamente nada. Todo lo que sucede en el mundo físico es un resultado directo de lo que antes sucedió en el mundo espiritual. Aprende esta verdad. Lo voy a decir otra vez. Todo, absolutamente todo lo que sucede en el mundo físico es un resultado directo de lo que antes sucedió en el mundo espiritual. ¿Tú quieres cambiar el mundo físico que te rodea? Cambia el mundo espiritual que causa lo que está sucediendo en el mundo físico. ¿Cómo podemos cambiar el mundo espiritual? A través de los dones del Espíritu, hombre. Hay lenguas angelicales que Hashem reparte a su pueblo para poder penetrar en los aires y mover demonios de su lugar. Podemos dar órdenes en el Espíritu con las lenguas que Hashem nos da. Me ha pasado muchas veces en la vida. Penetrar en los aires. Tomar toda la armadura de Dios. ¿Cómo podemos entrar y cambiar? Ya hemos hablado de una parte. Nuestra obediencia tiene que ser completa para poder tener victoria total en el mundo espiritual. Y te digo una cosa, es peligroso hacer guerra espiritual sin estar limpio. Es mortal esa batalla.
Tienes que tener todas las ventanas y puertas de atrás cerradas, no solamente la puerta de delante, porque el enemigo busca el lugar más débil de tu vida y te ataca ahí. Amalek atacó a los más débiles en Israel, los que estaban en la periferia, donde estaba la debilidad. Las áreas de debilidad de nuestras vidas tienen que ser fortalecidas y protegidas en el momento de la batalla espiritual. Tú tienes la responsabilidad personal de presentar delante de tu Padre Celestial tus áreas de batalla, tus luchas internas, tus debilidades que haya en ti, y pedir a Hashem que te sane, que te limpie, que te purifique, que te libere, para que puedas tener victoria en esas áreas. Tú tienes la responsabilidad personal de ir a Dios y pedir ayuda en esas áreas. También puedes ir a otras personas espirituales aquí, que son líderes. Si ves que no vences en una área de tu vida y que eres débil y que caes y otra vez haces lo mismo, a veces necesitas hablar con una persona o varias personas espirituales que te pueden ayudar a fortalecer esa área. Quizás necesitarás liberación de un demonio. No es una catástrofe, es maravilloso ser liberado de un demonio. Yo tenía demonio, yo fui liberado hace muchos años. Baruch Hashem, que nos libera de las fuerzas del mal. Y si hay fuerzas del mal en mí que no están dominadas, es peligroso entrar en la lucha espiritual. Por eso dice, cuando vuestra obediencia sea completa, podemos atacar la desobediencia fuera de nosotros. Entonces, a la medida que seamos obedientes, podremos vencer sobre las fuerzas del mal que penetran en los aires de cada país. Y vencer. Con otras palabras, los justos dominan las naciones. Sodoma podía haber sido salvada con 10 hombres justos. No es la maldad de este país que lo arrastra a la destrucción, es la falta de justos. No es el gobierno el causante de los problemas que hay en este país, es la falta de los justos de este país. Los que confiesan el nombre del Hijo de Dios en sus diferentes variantes, si no viven en un nivel de santidad alto, no pueden contra las fuerzas del mal que quieren destruir este país. Y si hay corrupción en los líderes espirituales, ay del país. Los hijos de Dios son los gobiernos espirituales de los países. Conforme vivan los hijos de Dios, así será el país. Si los hijos de Dios están en fornicación, en impureza, en mentiras y en engaños y en no pagar impuestos, imagínate cómo será el país. Yo le estaba pidiendo a Hashem, tienes que mostrarme qué significa esto de la armadura de Dios, porque no lo entiendo. Entiendo las palabras, pero ¿qué significa en lo práctico? Hoy lo pedí y me empezó a enseñar y estoy empezando y voy a compartir algunas cosas. Porque siento que necesitamos ese texto para El Salvador. Estamos en crisis. Necesitamos cambiar este país. Es posible cambiar este país. Está diciendo aquí, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo.
y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes. 2 veces dice firmes. Tú resistes y luego estás firme. En el día malo, cuando tienes ganas de retroceder, cuando no tienes ganas de orar por la mañana, cuando las emociones faltan, ese día tú estás firme. Te digo una cosa, nosotros no servimos a Dios a causa de las emociones que nos dé o que no tengamos, sino servimos a Dios con un compromiso. Tenemos pacto con Dios. Yo no soy fiel a mi esposa porque tengo emociones de amor hacia ella. El amor no es la condición para ser fiel. Es el pacto que yo hice con mi esposa que me obliga a ser fiel. Y el pacto me obliga a amar a mi esposa. El amor no es el fundamento del matrimonio, es el pacto. Si no hay emociones, yo sigo amando. El amor no es una emoción, es una fuerza de voluntad. Yo quiero amar, por eso amo. Simplemente hay que hacerlo. Entonces, en los días malos, cuando no tienes ganas, ¿qué vas a hacer? ¿Retroceder o ser firme? La palabra emuná significa firmeza en primer lugar. Fe, se traduce como fe. Viene de la raíz amán, que es columna, pilar, fundamento. Ser creyente significa ser firme. Tener fe significa ser fiel. Estoy hablando de cosas hebreas. Así se entiende la palabra fe en hebreo, emuná. Es la misma palabra que amén, la misma raíz, amén, emuná. Amén es firme, confirmar con el amén la bendición que alguien hizo. Así que el que está firme es el que está en la fe. Habiendo hecho todo, estar firmes, mantener la firmeza, la emuná, la fidelidad en los momentos de crisis. Todos vamos a ser tentados a no amarnos unos a otros, todos, en el matrimonio, en la comunidad. Todos tenemos motivo para estar irritados con algún hermano. Todos tenemos motivos. Porque somos diferentes. Y el Eterno nos ha creado diferentes en la comunidad y en la familia. Yo puedo estar molestado con mi esposa todos los días de mi vida si quiero. Y tu esposa conmigo. Mi esposa conmigo, más que yo con ellas. Tenemos motivos suficientes para pelearnos. Pero tenemos que decir no a esas emociones, decir sí a la emuná, a la firmeza, a la fidelidad y decidir amar, aunque no sintamos amar. Tú decides si quieres amar a tu hermano o no. Es una decisión, no es una emoción. Los santos no se mueven por impulsos, se mueven por principios. Tú no te mueves por los impulsos emocionales que tengas, te mueves por principios divinos que están como cemento en tu alma. Para eso está la Torá, para poner esos principios en nuestras almas. Dios lo ha dicho, así es, simplemente. Estar firmes. Si Dios dice que me ama, es que me ama. Es que no me siento amado, no importa. Por eso está escrito, hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Es un asunto de fe. No es un asunto de emoción.
Es un asunto de fe, creer en su amor. ¿Tú crees que Él te ama? Incluso cuando tú pecas, ¿te sigue amando igual? No te sientes amado, ¿verdad? Entonces tienes que creer en su amor, creer en su perdón, creer en la sangre que te limpia de todo pecado. Está escrito. Dios te ama. Que nadie te engañe. Estar firmes. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Es lo primero que dice aquí. Y le pregunté a Hashem, ¿por qué dice ceñida vuestra cintura con la verdad? ¿Qué es lo que quiere decirnos con esto? Por supuesto, aquí habla de forma alegórica de una armadura de un soldado. Podemos leer todo primero para tener el contexto. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto o la disposición del Evangelio de la paz o de la buena nueva de paz, en todo tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo o del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 10 al 18. La verdad es lo primero que se menciona aquí. Y me hice la pregunta, ¿cómo voy a entender esto? Y ahí te voy a dar algunas cosas aquí nada más. Si tú vas a vencer en la batalla espiritual, tanto en tu propia vida como fuera de ti, porque ahí están los dos campos de batalla. Si vamos a vencer en nuestro interior y si vamos a vencer en el mundo espiritual donde Hashem nos ha puesto, lo primero que tenemos que hacer es decir la verdad. Ceñirnos con la verdad. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que ser totalmente sinceros. No fingir. No hacer teatro. Ser sinceros. Si tú tienes una debilidad, no hagas teatro como si no la tuvieras. Dile a tu Padre Celestial, tengo esto, necesito que me ayudes. Lee los salmos y verás como David el rey, él abre su corazón y dice, me pasa esto y esto y esto y esto, siento esto y esto y esto. ¿Qué hago? Luego va cambiando, Hashem le ministra y él cambia y al final sale venciendo en esa lucha interna que tiene. Así son muchos salmos. Hashem valora tu sinceridad delante de Él más que ninguna otra cosa. No procures, no vengas con una cara religiosa, porque no, Él ve lo peor que hay en ti y te sigue amando igual. Conoce el punto más difícil que tienes, donde estás luchando y sientes que eres un fracaso. Y te ama. A ti ve con eso a Él, háblale, dile, esto me pasa, Señor. Ayúdame, sé sincero, totalmente sincero con Él. Y deja que Él te conozca. Con otras palabras, deja que Él revise toda tu vida. Dale acceso a toda tu vida, a las áreas donde hay lucha y problemas. No le eches la culpa a la mujer como Adam Harishon. La mujer que me diste, no es la culpa de la mujer, eres tú, varón, que tienes que cambiar, no ella. Ese amén fue muy fuerte. Se sentía de ahí atrás. La verdad, si nosotros empleamos mentira, nos unimos con el padre de la mentira. La lengua mentirosa no entra en la presencia de Hashem. Estamos viviendo en una cultura donde la gente tiene la costumbre de mentir y pensamos que la mentira es una herramienta para ocultar ciertas cosas y salir venciendo, salir con lo mío.
La mayoría de los que están aquí utilizan la mentira casi diariamente. Y es una de las razones por las que el país está como está. Porque estamos diciendo cosas falsas. Si alguien te pregunta, tu madre o tu padre te pregunta esto y esto, y dice, no lo sé, y tú lo sabes, estás mintiendo. La verdad es la herramienta número 1 para vencer en esta batalla. Si empleamos la mentira, somos hijos del diablo. Porque es el padre de la mentira y todos sus hijos siguen su ejemplo. Amados, fuera de vuestras vidas, nuestras vidas, toda mentira. No cabe en la lengua de un justo la palabra mentirosa. No cabe. Tienes que abandonar la mentira desde hoy en adelante. Mejor decir, no te puedo decir, que decir no lo sé, porque estás mintiendo, porque ya lo sabes. No puedes esquivar las cosas. Sé recto. Sé honesto. Sé transparente delante de Hashem. No finjas. No hay ninguna catástrofe, decir yo no lo sé. Me dijeron en México que una de las cosas que les impresionó más en mi vida fue que una vez yo dije, no lo sé. Me preguntaron una cosa de la Torah o de la Halajá y dije, no lo sé. Y dice, ¿cómo? ¿Un líder dice que no lo sabe? ¿Cómo voy a decir que lo sé? Si no lo sé, mejor decir la verdad. ¿Por qué fingir algo que no es? Porque la gente lo ve de todas formas. Los que son espirituales saben que hay mentira detrás. Tiene que haber honestidad en nuestras vidas. La verdad es lo primero que tiene que ser restaurado en este país para cambiar este país. Y vosotros los justos sois los primeros en tener que corregir esa área de vuestras vidas. Ahora hablo un poquito con la vara. Espero que nadie se enfade conmigo porque te amo tanto. Te amo tanto. Quiero que llegues a todo el potencial que tienes en Mashiach. Sigamos con el segundo. ¿Quieres más? Revestíos con la coraza de la justicia. ¿Ok? ¿Cómo podemos vencer en las guerras espirituales que tenemos? ¿Qué significa estar revestido con la coraza de la justicia? En primer lugar, podríamos hablar de lo que tenemos en Mashiach a través de creer en su sacrificio expiatorio, por medio del cual nosotros hemos recibido el perdón y la justificación. Es decir, Dios me ha declarado inocente porque yo le pedí perdón por mis pecados. Me dio la justicia, me hizo justo, me justificó, me declaró inocente porque yo me apropié de la muerte expiatoria de Yeshua y Él me declara inocente, aunque yo haya cometido ese pecado, pero como Yeshua llevó mi pecado, yo soy liberado de ese pecado. Bendito sea Hashem. Entonces soy justo. Cuando viene a Satán y viene un ataque contra mí y me dice, tú has hecho eso y yo he pedido perdón por eso en mi vida, yo sé que mi corazón está protegido, tengo la coraza de la justicia y el acusador no me puede desanimar en ese momento porque sé que Dios me ha perdonado y creo en su perdón, creo en ese sacrificio que Yeshua hizo por mí y es suficiente para que yo tenga valentía y sé que no se me cuenta ese pecado en el registro celestial. Está borrado, Baruch Hashem.
Yo pequé, pero Hashem me perdonó. Esa es la justicia en primer lugar. Cuando estás en la batalla tienes que saber que Hashem te ha justificado. Eres libre de tu culpa. Bendito sea Hashem por Mashiach. Segunda cosa en la justicia es cuando la guerra está ahí. Y esto es un poco más difícil. Para poder vencer en una guerra, podemos tomar un ejemplo. Si hay una persona que ha cometido maldad y hay que juzgar a esa persona, hay que frenar ese mal, o hay que poner preso a la persona o lo que sea. Los que ejecutan la justicia no tienen el derecho de emplear la injusticia contra los injustos. A ver si me explico. Cuando Dios juzga al mundo, Él tiene que juzgar con justicia. Él no puede hacer nada injusto. Él no puede quebrantar las leyes para emplear la justicia. Hay que emplear las leyes para hacer justicia, no quebrantar las leyes, porque la injusticia es quebrantar las leyes. Con otras palabras, cuando Hashem dice no asesinarás, significa que Hashem nunca asesina a nadie. Él no puede asesinar. Él no puede quebrantar sus propias leyes. Voy a ir a un poquito más personal, en un área más personal. Si alguien te quita $100, no, voy a hacer otra cosa. Vamos a decir que alguien venga y viene un hombre malo y te golpea la pierna y te hace una herida en la pierna. Tú dices, ¡ah! Eso es un acto injusto. Es un acto, no sé, medio criminal. ¿Tú tienes derecho de hacer eso conmigo de vuelta? Vamos a decir que yo soy un malo, que vengo aquí y te doy un golpe y te daño en la pierna. Entonces tú piensas, como él me ha hecho a mí, yo le voy a hacer a él. ¿Tú tienes derecho a hacer eso conmigo? No. Muy bien. Si alguien te hace algo malo, ¿te da derecho a hacer ese mal de vuelta? Porque tú eres igual que esa persona entonces. Hay algo dentro de nosotros que dice, como él me hizo, yo lo voy a hacer. Por eso Hashem a veces nos envía personas que hagan cosas malas para probarnos a ver si somos iguales o si somos santos y justos. El hecho de que uno sea injusto conmigo no me da ningún derecho de ser injusto con él o con ella. Si alguien te insulta, ¿te da derecho a insultar de vuelta? Entonces tú eres igual a un insultador. Coraza de justicia. Si vas a ejecutar, o vamos a decirlo, si vas a vencer en esta guerra espiritual en la que estás, no puedes emplear la injusticia en ningún momento. Y esa actitud es la que protege tu corazón de todo ataque. Vamos adelante porque si no estaremos toda la noche. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, podemos decir, ante Hashem hay ángeles que están todo el tiempo de pie
simbólicamente hablando, mirando su cara, esperando una orden. Están en una atención constante. Y cuando Hashem hace así con el ojo izquierdo o el derecho, da una orden con un abrir y cerrar de ojos, cerrar y abrir de ojos, el ángel sabe lo que tiene que hacer, ya lo ejecuta. Esa disciplina espiritual también es para los hijos de Dios en este mundo. Nuestra atención constante es el rostro de Hashem. Por eso está escrito, buscad su rostro continuamente. Y está escrito en el Salmo, no seáis como el mulo o como el asno, que ponen freno para hacerles obedecer. Sino, vamos a buscar ese texto. No sé si el Salmo 32 o 51, quizás alguien se acuerda. Aquí está. Salmo 32, versículo 8. Dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Aquí Hashem nos indica cómo nos guía, es también una enseñanza de cómo ser dirigido por el Espíritu, cómo ser sensible al Espíritu. Hashem no nos trata como caballos, como mulos, o más bien nosotros tenemos una advertencia de no ser como los caballos y los mulos. ¿Cómo son ellos? Pues ellos no obedecen, al menos que pongas un freno en su boca. Y no debemos ser así. Debemos ser más sensibles a las órdenes divinas. Estar con esos zapatos delante de Él y estar dispuestos. El apresto significa la disposición de obediencia. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad con tal que me hagas un pequeño abrir y cerrar de ojos. Cerrar y abrir de ojos, porque es cerrar primero y luego abrir. ¿Por qué dicen abrir y cerrar de ojos? Como si estuvieran durmiendo todo el tiempo, ¿no? Al revés. Cerrar y abrir de ojos. Porque por eso dice, yo te aconsejaré con mis ojos en ti. En otras palabras, te voy a dirigir con mi mirada. Así dice Hashem de sus siervos. Si tú eres siervo de Dios, tu atención está en Él en todo momento. No dejas que tu mente esté invadida por tantas cosas de este mundo. Todo el tiempo estás mirándole espiritualmente. Y cuando Él te diga algo, ahí tú lo haces. Abei az kanamer bekal kanesher, así dice la mañana la oración. Trae fuerza como el tigre, ligereza como la del águila, como es, 4 animales se mencionan ahí, para hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Eso es, con otras palabras, lo que estamos diciendo. La disposición de obedecer en el momento cuando Hashem te indique algo, aunque sea con un guiño, aunque sea con un guiño de ojo. Así es como yo lo entiendo aquí. Hay muchas otras cosas también, pero no quiero entrar en más. En todo, tomando el escudo de la fe. La fe tiene que ver con fidelidad, como hemos dicho, pero también tiene que ver con confianza. Emuná significa muchas cosas. Confianza, lo cual significa que tú tienes confianza en Hashem. Confías que Él está contigo, confías que lo que Él dice es verdad. El escudo de la fe, con el que podréis apagar
todos los dardos encendidos del enemigo. Dos cosas, la fidelidad y la confianza. Me hace capaz de no ser engañado y atacado. Cuando el enemigo dice cosas contra mí, que soy malo, que no sirvo para nada, que muchas otras cosas, yo confío en el amor de Dios. Y también cuando yo soy firme, como hemos dicho antes, está escrito, resistidle firmes en la fe. Resistir a Satán, firmes en la fe. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con todas oración y súplica. Todo esto se hace a través de la oración, orando en todo tiempo en el Espíritu, así velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, en el momento de entrar en los aires y penetrar, nosotros podemos, dirigidos por Hashem, entrar en los aires, en los países, y luchar contra esos ángeles malignos que hay ahí operando. Para poder hacerlo de forma eficaz necesitamos todas estas cosas que nos protejan, como estamos leyendo aquí en este capítulo, y necesitamos utilizar la oración en el Espíritu, como está escrito aquí. Orad en todo el tiempo en el Espíritu. El Espíritu nos ayuda a penetrar, y usando también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con otras palabras, para poder cambiar El Salvador. Necesitamos palabras proféticas para nuestra intercesión, para nuestra proclamación en los aires. Y ahí el Espíritu nos va guiando a los textos claves del Tanaj que hablan de la situación en la que vive El Salvador. Y nosotros podemos utilizar esos textos y proclamarlos en el mundo espiritual y cambiar situaciones sobre familias, sobre pueblos y sobre naciones. La palabra profética son las palabras que utilizamos en nuestra intercesión. En el momento de penetrar en esos aires tenemos dos cosas: hablar en lenguas, con lenguas angelicales, y también proclamar palabras de Dios sobre la situación que queremos cambiar. Y pueden ser palabras que no tienen nada que ver directamente, mirando desde el punto de vista pshat del texto. Simplemente el Espíritu utiliza ciertas frases, ciertas palabras, porque la palabra inspirada por el Espíritu de Hashem fue dada también para ser utilizada en esta guerra espiritual. Con otras palabras, cuando estás en una situación que necesita cambio, tu familia, cualquier cosa, pídele a Hashem que te dé una palabra, que te dé un texto bíblico, porque ese texto bíblico lo vas a utilizar en tu oración para cambiar el mundo espiritual. Hay que ser muy práctico en hacer las cosas. Por ejemplo, hay una situación de enfermedad en la familia. Uno está enfermo y quizás tiene una enfermedad una enfermedad mortal o una enfermedad incurable. El cuerpo y la ciencia normal dice que esa persona va a morir o ya no tiene cura. Ese es el mensaje de este mundo. Dios quizás tenga otro mensaje. Quizás hay una palabra para cambiar esa situación. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y a Él le gusta ponernos en situaciones imposibles para mostrar su poder en esa situación. Como dijo Yeshua, este hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él, que se manifiesten en él. Entonces,
Hashem permite muchas veces situaciones imposibles para que nosotros tengamos que buscar una palabra de Dios que cambie esa situación, porque es la palabra de Dios que crea el mundo y crea cambios en nuestras vidas. Con otras palabras, tú necesitas un texto del Tanaj para cambiar tu situación. Si yo soy atacado por enfermedades, y eso sucede muchas veces, yo utilizo textos que hablan de sanidad. Uno de mis favoritos es Isaías 53. Dice, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado de Dios y herido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Es uno de mis favoritos. Si está escrito que por sus llagas fuimos sanados, significa que Yeshua no solamente llevó mis pecados, sino también mis enfermedades. Y si Él llevó esta enfermedad, ¿por qué la tengo que llevar yo? Esa es mi lógica. Si Él la llevó, ¿para qué? Mejor, si ya pagó, pues, ¿para qué la tengo que llevar yo? Y ese es uno de los textos que más me han sanado en todo el Tanaj durante estos años que he caminado con Hashem. Y no solamente en mi vida, sino en la vida de nuestros hijos también. Y si no fuera por esas palabras, yo estaría en la cama con lumbago, porque Hashem me ha dado una espalda sensible. Y muchas veces he tenido que ordenar a mi cuerpo estar sano. Y le pido a mi esposa también, porque está escrito que la mujer tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposo. Y el esposo tiene autoridad sobre el cuerpo de la mujer. Entonces yo dije, utiliza tu autoridad ahora. Ordena que mi cuerpo esté bien. Y él ya lo hace, y Hashem responde. Y yo puedo ordenar sobre el cuerpo de mi esposa porque tengo autoridad sobre su cuerpo. Cuerpo, sé bien, sé sanado. Enfermedad, sal de ese cuerpo porque tengo autoridad sobre ese cuerpo. Nosotros no somos siervos, somos señores sobre el cuerpo. No somos esclavos de nuestro cuerpo. Tu alma fue creada para dominar tu cuerpo, no al revés. La mayoría de las personas en este mundo son esclavos de sus cuerpos. Nosotros fuimos creados para ser señores del cuerpo. Es cuestión de mentalidad y autoridad espiritual. Y palabra de Dios, porque de ahí mana la autoridad que tenemos. Entonces utiliza el texto. Ordena que el cáncer salga. Tú tienes autoridad. Ahora, dice la espada del Espíritu. Con otras palabras, no podemos buscar cualquier texto y utilizarlo como nos dé la gana. Tiene que ser dirigido por el Espíritu. El Espíritu toma textos y los hace vivos, los ilumina, nos indica que este es el texto que tienes que utilizar en esta situación, y al utilizarlo de forma dirigida por el Espíritu, estamos utilizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y cortamos y dominamos y hacemos guerra contra las fuerzas del mal en nuestras vidas y fuera de nosotros. Lo último, y con esto termino, transmitir el Espíritu. Yeshua mismo, nuestro Maestro Santo y bendito, al llegar al cielo recibió el Espíritu de Hashem en toda la plenitud. Hashem le hizo Señor y Mashiach, está escrito. Ese Espíritu que él recibió del Padre de forma diferente, porque ya tenía el Espíritu aquí en la tierra, lo transmitió a sus hijos que estaban en la tierra, sus discípulos. Y está escrito: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Ahí vemos verdad también, Lo primero, verdad. A quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14. Así que exaltado a la diestra de Dios
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:33. Yeshua fue un canal para transmitir el Espíritu a los demás, y en esta dimensión de la era mesiánica, sus discípulos tienen la misma capacidad que Él, de transmitir a los demás lo que hemos recibido. Tú puedes transmitir el Espíritu a otros. Cuando los apóstoles o shlichim que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, Shomrón, había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Shimon Kefa y a Yohanan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran la Ruach HaKodesh, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido sumergidos en el nombre del Señor Yeshua. Hechos 8:14-16. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos la Ruach HaKodesh y hablaban en lenguas y profetizaban. Nosotros ponemos las manos unos sobre otros para transmitir el Espíritu. Todos los días, cuando nuestros hijos vivían en casa, por la mañana yo ponía las manos sobre su cabeza. Todos los días, todas las mañanas, durante años, los 3 hijos que tenemos, pronunciando la bendición arónica sobre ellos. Y ahora que no están, lo hago en el aire, en la oración de la mañana. Parte de mi oración de la mañana es transmitir el Espíritu a mis hijos, porque está escrito: este Espíritu que he puesto sobre ti no se apartará de ti, ni de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. Transmite a tus hijos el Espíritu que Hashem te dio, y transmite a los demás también el Espíritu. Nosotros tenemos un potencial tan enorme y no lo estamos utilizando. Mi espíritu ahora puede salir del cuerpo y tocar varios de vosotros. Puedo transmitir sin tocar con las manos. Incluso cuando Shimon Kefa pasaba por las calles, la radiación de la presencia, de la gloria de Hashem, sanaba a los enfermos que estaban en los 2 lados de la calle. No puede haber sido la sombra, porque hubiera sido solamente un lado de la calle, pero dice que todos fueron sanados. Así que no fue la sombra, fue la radiación que salió de su cuerpo. La presencia de Dios en tu vida tiene potestad, tiene dominio para ayudar a otros y transmitir las aguas vivas a otras personas. Nosotros podemos interceder unos por otros, transmitir el Espíritu. Y si hay alguien aquí en esta noche que no habla en lenguas, yo quisiera que recibieras ese don aquí. ¿Tenemos libertad para esto? Sí, amén. Claro que sí. Claro que sí. El que tiene sed puede venir a Yeshua a través de sus siervos. Y el que pide, recibe. Y si un padre es capaz de dar, no le va a dar una piedra si su hijo le pide pan. ¿Cómo no va a darnos nuestro Padre Celestial del Espíritu, Ruach HaKodesh, a los que se lo pidan? Así dijo el Maestro. Así que si tú pides, recibes. Pero tienes que tener sed, tienes que tener una actitud de angustia, de yo no te suelto hasta que me bendigas. Y si tienes esa actitud, Hashem responde y te da lo que necesitas para cumplir su voluntad.